Evidentemente, Juan Audiencia, la noticia del día siguió siendo toda la repercusión de lo que sucedió ayer en la cárcel de Tacumbú. Hoy se verificó nuevamente la penitenciaría y las autoridades encontraron otro fallecido. La investigación de la Fiscalía avanza y este último cuerpo encontrado fue hallado dentro de un pozo en donde inicialmente no permitían los propios internos el ingreso de los investigadores y de los agentes de la Fiscalía. Es muy importante señalar que esto marca un poco el nivel de violencia con la que se actuó ayer dentro del penal de Tacumbú. En un principio se hablaba de un incendio, de otro motín, ya acostumbrados, pero finalmente terminó con uno de los eventos más violentos y sobre todo sangrientos en los últimos tiempos en este penal de Tacumbú, con este saldo de 7 muertos. Y la manera en que fueron asesinadas estas personas, estos reclusos, es un claro mensaje también a la otra organización criminal que copa gran parte de las cárceles paraguayas. Estamos haciendo referencia al primer comando da Capital. Tenemos un resumen completo de lo que fue la jornada de hoy en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Sobre todo, Aníbal, por el nivel de problemática que surge después de esto. El tema del hacinamiento, el tema de las condiciones en que viven los internos y también la falta de debido proceso para una gran cantidad de internos, ya que solamente 2 de los fallecidos contaban con una condena firme de parte de la justicia. Y esto demuestra también un problema en el sistema, no solamente penitenciario, sino también en el sistema de aplicación de la justicia, porque gran porcentaje, para no decir que prácticamente el 100% de los que hoy en día viven en nuestras cárceles, viven bajo la figura de la prisión preventiva, cuando la misma Constitución Nacional nos indica que la prisión preventiva, el encierro en un reclusorio, es el último recurso que se le debe aplicar a un procesado. Es la medida excepcional, pero ya hace mucho tiempo, hace muchos años. Por lo que comentó el director y el personal, no están dadas. ¿Siguen belicosos? Sí. Cosas? Así dice. Hay sectores donde no pueden ingresar, doctor. Y parece que toda la penitenciaría está como una caldera. ¿Qué van a hacer? No sé, ¿Van a yo no llevar entré. el cuerpo a la morgue? Sí, vamos a llevar. Los fiscales Federico Delfino, Alicia Saprissa, Lorenzo Lescano y Marcelo Pecci tampoco pudieron llegar hasta el lugar del hallazgo. El trabajo de extracción del cadáver quedó a cargo exclusivamente de los agentes penitenciarios. Una persona de sexo masculino, presumiblemente con herida de arma blanca. Y bueno, y ahora se va a hacer el procedimiento de rigor de la autopsia a los efectos de determinar también otras cantidades de heridas u otras circunstancias, ¿verdad? Y eso es lo que le podemos informar. Hay un ambiente tenso que está dificultando la labor, ¿verdad? Muchas veces ante esas situaciones tenemos que tomar las precauciones para los intervinientes y poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad? ¿No se le permite el acceso a ciertos puntos? Hay un ambiente tenso, hasta ahí lo que les puedo decir para ser responsable, ¿verdad? Finalmente, desde el Ministerio de Justicia confirmaron las identidades de los ejecutados en el motín del penal de Tacumbú, tratándose de Alcides Ramón González González, Carlos Raúl Casco Rojas, Fernando Ortiz Echeverría, Julio César González Cáceres, Julio César Shairen Barrios, Roberto Ríos y Francisco Vargas Leiva, de los cuales solamente 2 tenían condenas. Y ese pozo que vieron ustedes al final de este informe, ahí se encontró el 7º cuerpo perteneciente a otra persona procesada, no condenada. Y bueno, hoy se realizó la autopsia de los 6 primeros internos cuyos cuerpos fueron retirados ayer de la penitenciaría. El 7º cuerpo mañana recién van a realizar la autopsia porque tenían los forenses trabajos pendientes ahí en la morgue. Y la descripción que hacían, los forenses se cuidaron en no dar tantos detalles de la manera en que fueron pero uno puede presumir asesinadas los estas personas, detalles. pero hay que decir que la magistrada que estuvo participando de este acto jurisdiccional de prueba, porque se hizo bajo esa figura, fue bastante descriptiva en la manera que estas personas fueron muertas. Incluso el doctor Lemir en algún momento dijo que encontraron heridas, quemaduras en los cuerpos de estos internos, que les hace presumir que los estoques, los puñales, los espadines previamente fueron calentados
fuego vivo para luego apuñalar a estas personas. Al respecto, Pablo Lemier señalaba justamente que la capacidad de la morgue judicial solo permite trabajar sobre 3 cuerpos a la vez. Por ende, hicieron 3 a la mañana, 3 a la tarde y el último, el 7º, se realizaría mañana. Eso por un lado. Y por el otro, esto también los obligó a ejecutar un plan de procedimiento internacional llamado Minnesota. Minnesota. ¿Por qué bajo el protocolo internacional de Minnesota? Mucha gente se dirá, pero sabemos todos la manera en que murieron estas personas. ¿Por qué una autopsia? Si sabemos que murieron a consecuencia de múltiples puñaladas y algunos fueron decapitados. No. El protocolo internacional de Minnesota le obliga, esto es de Naciones Unidas, claro, le obliga a todo Estado a aplicar ese protocolo porque los fallecidos son personas que están bajo la custodia de un Estado. Y justamente esto para preservar los derechos humanos de los presos, de las personas privadas de su libertad, de que no hayan sufrido torturas, por ejemplo, y si las lesiones que provocaron sus muertes, sus fallecimientos, estén relacionados con las armas que en ese momento tenían consigo, por ejemplo, los que estaban participando del motín. Y hablando un poco del nivel de saña con que se dieron estas muertes, también todas por heridas de arma blanca, mucho se comenta ahora del tema del significado de lo que representa un degollamiento, hablando un poco crudamente dentro de este caso de Tacumbú, y se habla de que el mensaje en este caso es venganza por problemas personales, pero dentro de la población. Obviamente ya la Fiscalía más adelante va a dar una postura más firme y sobre todo tratar de identificar a los autores del hecho, pero estamos hablando de una hazaña tremenda, sin precedentes prácticamente dentro del penal de Tacumbú, porque antes no habíamos visto este tipo de muertes. No. Exactamente, y sobre ese punto, el sello personal de la hazaña, incluso hay material audiovisual que ya estaría en manos de la Fiscalía, donde se escucha, después de haber sido degollados. Sí, vamos a compartir eso. Tenemos ese material, incluso, ¿cómo le llaman, Juan, cuando en las redes sociales y materiales fotográficos o videos le ponen algunas leyendas, algunas frases? Bueno, eso también se viralizó y eso hace presumir efectivamente, no presumir, casi confirma que el mensaje, la manera en que esta gente fue asesinada es un mensaje al PCC. Bueno, tenemos lo del médico forense. El material que teníamos, Julia, ¿no? Vamos a autopsia. Vamos a escuchar. Los primeros 6 asesinados encontrados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú como consecuencia del motín fallecieron a causa del shock hipovolémico provocado por las múltiples heridas de arma blanca que recibieron en varias partes del cuerpo. El médico forense Pablo Lemier encabezó la autopsia este miércoles, que incluyó a 6 forenses y 6 patólogos. 3 de los reclusos fueron decapitados, uno de ellos posterior a su muerte. En principio, tenemos que afirmar que todas las muertes son provocadas por heridas de arma blanca. Cada una tiene una causa diferente, un mecanismo diferente, porque estamos hablando de distintos tipos de heridas, de distintos lugares donde se provocaron las heridas, etc. Hemos visto, por ejemplo, algunos de los cuerpos que han sido decapitados, que la decapitación fue post-mortem, es decir, no fue la decapitación en sí la causa de muerte, ¿verdad? Hay cuerpos que han sufrido ataduras en las manos, ¿ya? Y las ataduras también fue post-mortem, porque tiene heridas defensivas por debajo de las ataduras, ¿verdad? Que sí tienen características vitales. Es decir, hay una riqueza de información de cada uno de los cuerpos, y esa riqueza de información se va a traducir en 6 informes de autopsias diferentes. Uno de ellos es muy evidente que es post-mortem, por eso que me animé a decirlo ahora. Pero el resto va a ser analizado, para eso se sacan los tejidos. ¿Cuántos estaban agarrados de mano? 1. ¿Dónde más hay heridas de arma blanca? En la espalda, en el muslo, en el abdomen, en el tórax. Hay una persona que incluso lamentablemente la herida produjo la evisceración de parte del intestino. Los investigadores aplicaron el Protocolo Internacional Minnesota, un documento que establece una serie de pasos minuciosos que se deben realizar para investigar la muerte de personas que están bajo custodia del Estado. Con dicho protocolo, también se buscó determinar si hubo actos de torturas, teniendo en cuenta que el Estado debía ser garante y custodio
custodio de los mismos. La jueza Hilda Benítez Vallejos detalló de forma cruda la manera en la que llegaron algunos de los cuerpos. De violencia, de tortura, no se verificó. Sí de ciertas peleas o casos de que lo que sí se puede determinar es que las 6 personas 3 fueron decapitadas, 2 fueron a medio decapitar y una se intentó y tiene un corte que comienza en parte de la oreja y termina acá. Es decir, intentaron decapitarle también. En relación al 7º cuerpo, tenemos que estar a la espera de lo que requiera el Ministerio Público y a partir de allí se dicta automáticamente la resolución y la convocatoria para la nueva autopsia. Es un nuevo procedimiento en el marco de una misma causa. En la autopsia de los 6 primeros no se encontraron rastros de torturas que podían haber sido ejercidas por encargados de Tacumbú. La lectura que se le da a las formas violentas en las que se dieron las muertes hablan de una venganza entre los reclusos, según el comisario de crimen organizado, César Silguero. Evidentemente eso son signos, características de grupos, evidentemente, en relación a posible traición que hubo en algún, como integrante o como parte del grupo. Y es uno de los clanes que es más fuerte en Tacumbú. La información es que se encontró un cuerpo, ahora nos vamos con la fiscalía, el médico forense y criminalística para constatar eso. ¿Una puja entre el PCC y Clan Rotela? Estamos analizando esas informaciones que recibimos. Justamente vamos a reunirnos después con el jefe de inteligencia de justicia y el nuestro con el Ministerio Público para analizar de dónde viene este problema que ocurrió ayer, que consideramos que es muy grave. Luego de finalizada la autopsia, los cuerpos fueron entregados a los familiares de los fallecidos, Carlos Raúl Casco Rojas, Fernando Ortiz Echeverría, Julio César González, Roberto Ríos, Alexis David Miranda y Julio César Barrios. Los allegados más cercanos que identificaron a los cuerpos temen ahora por represalias. La autopsia al 7º fallecido encontrado ya este miércoles en una fosa de Tacumbú será realizada en las próximas horas. Bueno, en principio, la propia ministra, después de su intervención ayer y hoy, también hacía referencia a que es una cuestión meramente interna que comenzaba con este primer traslado y la seguidilla de movimientos que iba a hacer justamente dentro del penal, descartando la aparición, ella decía, del PCC, pero sí una cuestión interna porque aparecía también el plan de fuga, donde se hablaba de algunos reclusos, incluso del propio Rotela, y que esa filtración de información terminó en el decapitamiento de algunos reclusos. Tal cual, Orlando Efrén Benítez, conocido asaltabancos, muy violento, un asaltante muy agresivo, y ya se fugó en varias ocasiones de las penitenciarías, dejando a su paso gente herida, gente fallecida incluso. Bueno, fue el primero en ser trasladado. Según la información que se tiene, desde hace un tiempo venía afianzando una alianza con Armando Javier Rotela y se produjo el traslado de Orlando Efrén Benítez a la agrupación especializada ante la información de que sería partícipe o uno de los financistas de un plan de fuga importante. Sí. Bueno, se contuvo ese primer alzamiento de los internos en horas de la mañana. A la tarde recobró fuerzas el botín ante la información de que supuestamente Armando Javier Rotela iba a ser trasladado igualmente. Y ahí empieza este gran motín y por supuesto los fallecidos. Se cree, según la propia ministra, que fue en venganza porque serían estas las personas, o por lo menos una señal para aquellos que filtraron la información del plan de fuga. Y esta misma versión dada ayer a conocer por la ministra de Justicia es la que fue explicada precisamente a los internos que fungieron de negociadores ayer para levantar esta protesta y este motín. Y ojo, no es el primer plan de fuga que conocemos del penal de Tacumbú. Sí, pero con esta hazaña evidentemente hubo allí esa filtración de información, por eso en uno de los videos aparecía
justamente un audio, se escuchaba la traición tiene nombre y apellido, y ahí estaba el decapitamiento. Habló la ministra hoy, habló, explicó, incluso esto en medio de una fuerte usina de rumores de que, con el perdón de todo, también su cabeza tenía precio, porque la iban a cambiar presuntamente y que el cargo ya le había sido ofrecido a Martín Arévalo, senador, para que pueda él descabalgar su precandidatura a la intendencia, y él decía que había rechazado esa oferta del entorno del presidente de la República. Sin embargo, la ministra dijo que el presidente, el jefe de Estado, le confirmó y le dio todo su apoyo para que continúe al frente del Ministerio de Justicia. Este tema del motín de ayer no es solamente una cuestión de solidaridad con un compañero que hayan reaccionado solamente por el traslado. Esto se suma al descubrimiento del plan de fuga que se aborta al ser descubierto con la filtración y el traslado de Orlando Efren. Lo que hace es poner de manifiesto que ya teníamos conocimiento del plan de fuga, se siguió trabajando sobre el plan de fuga y bueno, hubo una versión supuesta de que se le iba a trasladar a otros internos a la tarde, que iba a haber un traslado masivo, y eso exacerbó los ánimos para que la población se levante, pero básicamente es el plan de fuga descubierto y el traslado de Orlando Efren. Bueno, Orlando Efren Benítez es una persona que tiene un perfil de altísima peligrosidad, ya se escapó de los centros penitenciarios con anterioridad, tiene conductas violentas cuando hace sus fugas, y evidentemente hay alguna afinidad importante, por lo que nosotros creemos que es una cuestión propia de Tacumbú y no un tema de un enfrentamiento de clanes. Y en esta parte van a escuchar a ustedes a una ministra de Justicia que critica duramente, si bien no habló directamente del senador Martín Arévalo, pero el mensaje era para el legislador colorado. Palabras más, palabras menos, lo trató de mentiroso. Realmente acá hay actores políticos que en una contienda electoral, en la que yo no tengo absolutamente nada que ver, porque yo no estoy en campaña política, tampoco soy jefe de campaña de ningún grupo. Acá hay demasiado trabajo, estamos en una situación demasiado crítica como para que yo esté involucrándome en ese tipo de cosas y que me hayan querido usar en ese esquema para golpearle al presidente de la República y con medias verdades, porque acá nadie cuenta todo o nadie cuenta la verdad de lo que realmente pasó, de un supuesto ofrecimiento, cuando que realmente el presidente no le ofreció el cargo. Eso yo lo conversé con él, ni bien surgieron los rumores, y él me dio su apoyo, y hasta hoy creo que seguimos trabajando en confianza, ¿verdad? Entonces, me parece injusto el ataque hacia el presidente desde algunos actores políticos en campaña, queriendo subirse al barco de ganarse puntos, en teoría, con mi cargo de por medio. Bueno, ahí está la ministra Cecilia Pérez, entonces, sentando posición y de manera firme con relación a la supuesta versión que la empezó a divulgar Martín Arévalos. Claro. Y creo, honestamente, que una, para no decir la única, que mejor está trabajando en su gabinete, en su ministerio, es la ministra de Justicia. Y esto tiene que ver con la seguidilla de eventos dentro de los penales y la manera en la que tanto incluso internos y grupos de guardia cárceles pretenden su remoción y destitución. Y el trabajo que está haciendo para frenar justamente la incursión de estos grupos criminales dentro de la cárcel. Y ojo, Carlos y Aníbal, que desde hace meses estamos escuchando posibles nombres de reemplazantes que responden a otro grupo político, ya como moneda lanzando como una globosonda, hablando un poco de tal persona sería ideal para este cargo ante este conflicto. Al siguiente evento dentro de otra penitenciaría hablaban de otro nombre. O sea, la presión fue constante para cambiar a Cecilia Pérez para que se dé este desenlace. El Ministerio de Justicia un importante botín por los recursos que maneja, no para construir cárceles, sino para la alimentación de toda su población penitenciaria. El secreto está en aliarse con los proveedores de carne, de alimentos, al Ministerio de Justicia. Por eso esta cartera es de casi 15.000 personas en los penales. Por eso es que consideran que es importante
manejar el Ministerio de Justicia. Recursos para alimentar a 15.000 personas 3 veces por día. Hagan el presupuesto, multiplique y van a saber más o menos de cuánto estamos hablando, de millones de dólares. Y sobre todo, Carlos y Aníbal, uno de los ministerios más delicados, porque esta administración también debe lidiar con las mafias y con los grupos organizados que lastimosamente siguen operando dentro de los penales. Ahora sí vamos a escuchar lo que ya les adelantaba Carlos Troche acerca de que esto fue programado, el amotinamiento de los reclusos que responden al clan Rotela, esta organización que maneja la cárcel de Tacumbú y algunas otras penitenciarías mediante la distribución de moñitos de crack, por ejemplo. Y fíjense que esto fue una venganza por lo que van a escuchar en el siguiente audio. Por supuesto, este audio que gritan los que están participando de esa masacre, tuvimos que tapar porque son imágenes realmente fuertes y por respeto a la audiencia no la difundimos, pero vamos a escuchar lo que gritaban y era un mensaje claro para las personas que supuestamente filtraron información de un plan de fuga o para aquellas personas que osen en dar información a las autoridades penitenciarias. La estación tiene nombre y apellido. Ahí está. Ahí está. La estación tiene nombre y apellido. ¡Jungla! 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 Ahí está, hermano, cayó. Ahí, acá sí se mueve. La estación tiene nombre y apellido. Ahí está. Ahí está. La estación tiene nombre y apellido. ¡Jungla! 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 Ahí está, hermano, cayó. ¿Por qué jungla? Jungla. Hay un sector denominado en la cárcel de Tacumbú como Camboya. Sí. Y ahí están los que no tienen espacio, son rechazados en todos los pabellones y ganan los pasillos o van directamente al sector llamado Camboya o Jungla. No reciben visitas, no tienen parientes, acceden... Están abandonados. Están abandonados, están a su suerte. Duermen en la intemperie, ahí, claro, o los y pasilleros. Ahí se surte el clan Rotela, porque ahí van la gente usuaria de drogas, la que es adicta al alcohol. Prácticamente son, de hecho, que la población carcelaria, gran parte son considerados como desechos humanos, lastimosamente, en abierta violación a los derechos humanos. Con esto podemos hablar de que esta filtración se dio desde la jungla. Sí, desde la jungla, exactamente. Y van a ver ustedes, vamos a esta imagen que también confirma que la manera en que murieron estas personas es un claro mensaje al PCC, que en el 2019 en San Pedro actuaron de la misma manera. Ahí está, CR, Clan Rotela, anti-PCC. Este es un video. Nosotros por una cuestión capturamos una parte de esa imagen para compartir con ustedes. CR, Clan Rotela, anti-PCC, la bandera paraguaya y el puño de lucha contra este grupo, digamos. Esto se viralizó en la penitenciaría de Tacumbú.